estoy hasta el toto de hablar de Fran Cuesta, así que he dicho, vamos a hablar del siguiente Te lo dije, que es verdad que muchos y muchas nos hemos dado cuenta de la deriva de este personaje hace tiempo, pero seguro que hay gente que sigue consumiendo su programa como si siguiera siendo el mismo Iker Jiménez de siempre. Y es que sí, amigos y amigas, yo también he sido fan de Iker Jiménez, yo también me he dormido escuchando su programa de misterio, pero hoy vamos a hablar de cómo Iker Jiménez destruyó su reputación en 5 fases, porque sí, al igual que lo de Fran Cuesta, no ha sido algo de ayer para hoy. ¿Os acordáis de cuando Iker hablaba con fantasmas y no con fachas? Yo también. Cuando lo más peligroso de su programa era la ouija mal puesta o una psicofonía que decía vete, y no el tertuliano que decía que había que exterminar a medio planeta. Pues sí, hubo un tiempo en el que Iker era un friki adorable, un tipo raro que nos caía bien porque sabía muchísimo de misterio. Pero amigos, todo eso se fue a la mierda. Y no pasó de un día para otro. Lo de Iker fue como una posesión demoníaca lenta. Empezó grabando sonidos de cementerios y terminó defendiendo ideas que huelen a naftalina y a caspa con bandera. Hoy te traigo las 5 fases con las que Iker Jiménez reventó su propia reputación. Atento para cuando digan, ¿pero qué ha pasado con Iker? Pues la fase críptica de Iker es de los 90 al 2002, cuando era el periodista de misterio con cuaderno y magnetófono. Antes de la tele, antes de la nave del misterio, Iker era un periodista vocacional, le tiraban los enigmas, eso sí, pero tenía olfato de reportero. Publicó en 1999 su primer libro, Enigmas sin resolver, que se convierte en un superventas, un bestseller en kioscos y en bibliotecas de instituto. Trabaja en radios como Onda Madrid, Radio Voz, Radio Intercontinental y Antena 3 Radio. Se curte, pues haciendo misterios de pueblo, psicofonías en cementerios, conspiraciones alienígenas, pero todo desde un periodismo artesano, currado y de campo. Al final colabora con Antena 3 y Telecinco también en programas de testimonios de esos con humo y luces verdes. Y finalmente consigue una sección en Si amanece nos vamos de la cadena SER. Esa sección va creciendo, se va haciendo popular y es lo que acaba siendo Milenio 3, por si alguna vez os habéis preguntado cómo empezó todo esto. Aquí, como decimos, en esta fase era raro pero honesto, rompía moldes, pero de momento no conciencias. Luego llegó la fase nostalgia rarita con seriedad, que dura aproximadamente entre 2002 y 2015. Fue Milenio 3 y ya cuarto milenio de verdad. Aquí Iker estaba como en su momento cumbre, ¿no? En su pic de la carrera, tenía una comunidad fiel, millones de oyentes y un tono que no caía en el sensacionalismo barato. Milenio 3 y cuarto milenio eran productos cuidados, vale, hablaban de casas encantadas, de momias malditas, de pueblos abandonados, pero se curraban mucho el contenido, tenían también sensibilidad, cierto respeto por las víctimas, una estética muy potente y hasta un toque crítico con los abusos de poder, cuando aún distinguía lo que era un abuso de poder. Ese era el Iker que podías defender en una cena sin que te miraran raro. Ganó incluso un premio Ondas y hasta se colaba en círculos progresistas. Todo el mundo hablaba de él fenomenal. Hasta que llega la fase 3, y es que cuando a mucha gente se le piró un poco la pinza, pues en 2020, el profeta del virus. Este fue Iker Jiménez. La fase 2020-2022 podríamos marcarla como el inicio de ese declive. Empezó con el típico, que seguro que le habéis escuchado, algún cuñado, algún primo o algún tío de yo ya lo dije, que iba a haber una pandemia mundial. Cariño, tú lo que habías visto era Years and Years y te habías obsesionado un pelín. No habías visto que iba a haber una pandemia mundial. Vale, habías visto muchas películas del fin del mundo, pero es evidente que en algún momento llega. Y sobre todo si estás todo el rato en un programa hablando de teorías de la conspiración y hablando de cosas, amenazas que nunca llegan, pues pasa lo que suele pasar, que alguna de esas llega. Él incluso, como decimos, llegó a decir llegó a hacer os lo dije en sus propias redes sociales. De hecho, como decimos, había algunos de los tweets que ya nos alertaban un poquito sobre cómo os lo dije se podía estar convirtiendo en quizás una obsesión del presentador estrella del misterio. De hecho, aquí vemos como él comparte un artículo sobre él, ya es como primera red flag también un poquito, que dice Iker Jiménez, el alarmista al que nadie hizo caso. Así advertía sobre el coronavirus. Como decimos, este fue, podríamos decir, el inicio de todo. Ahí lanza Informe COVID y después Horizonte. Y se mete en vena en el papel de visionario. Se rodeó de exmilitares, de opinadores sin bata y de gente que dice yo no soy negacionista,
pero, ¿no? Y sospecho de absolutamente todo, no sospechas de absolutamente todo, que no te quieres creer lo que no te va bien. Se proclama incomprendido por los medios, pese a que tiene uno, y con muy buena audiencia, por cierto, y se convierte en la voz oficial del apocalipsis, en plan, os lo advertí, y me llamasteis loco, pues ahora voy a ser ese loco, ¿no? Un poco, y comienza su negacionismo absoluto. Los medios, de hecho, comienzan a desmontar sus bulos, recordemos, en 2020, 2021, 2022, que es este bulo sobre cambio climático. O sea, Iker, cariño, si en 2022 crees que el cambio climático es una invención, de verdad, hay que hacérselo mirar. Tenemos esta noticia, de hecho, de Público, en el que vimos cómo desmontaron uno de los bulos del programa de Iker Jiménez sobre la emergencia climática. Como decimos, con la COVID-19 Jiménez no fue muy propenso a entender que la investigación científica y el empleo de las vacunas ayudarían al mundo a salir de la pandemia. De hecho, el presentador dijo que no entendía por qué la mayoría de hospitalizados con COVID esté vacunado, y compartía un artículo en el que precisamente explicaban el motivo, sembrando, por tanto, la duda sobre las vacunas en un momento en el que estar vacunado era muy importante, ya no solo por ti, sino porque podías contagiar al resto. Sobre la violencia machista y el lenguaje inclusivo, el conductor de los programas de pseudociencia y misterio tiene mayor probabilidad de situarse en posiciones reaccionarias que en avalar lo que señalan también organismos internacionales e instituciones sobre este asunto. Ahora le tocó el turno en 2022, como decíamos, a la emergencia climática, pero esta vez salió escaldado, aunque a él le da igual porque sigue con la cantinela. La organización de fact-checking Verificat ha retratado a Jiménez en su cuenta de Twitter. Iker Jiménez y sus colaboradores lanzaron durante la emisión del programa Horizonte en 2022 mensajes falsos y engañosos de Dia Verificat sobre el cambio climático, sus causas y sus efectos. Hacían un hilo en el que hablaban de lo que se había contado en ese programa. Mediante una gráfica de barras, dice el hilo, sugirieron que la temperatura media en España no ha aumentado en los últimos 60 años. Esto es engañoso, decían, porque la gráfica no permite detectar el aumento de 0,19 grados que se ha venido registrando por década desde hace 70 años. Además, el consenso científico, dijeron, sobre el cambio climático no existe, decían en el programa, porque estos se valen de eso de no todos están de acuerdo. Bueno, hay asociaciones muy mayoritarias que sí, y como bien les decía Verificat, esto es falso porque el último informe del IPCC, que es la entidad científica líder en evaluación de cambio climático, anunció que el papel del ser humano en el cambio climático es inequívoco. También se dijeron otras barbaridades en ese programa que denunció Verificat, como que la teoría del CO2 no está probada. Fijaos que esto es algo que dijo alguien tan intelectual, ¿verdad?, y tan fiable como Gañordo, el que fue vicepresidente de Castilla y León con Vox, ese que decía no sé nada de embarazos y otras tantas barbaridades que ha dicho. Esto, por supuesto, es falso. Decía Verificat que los científicos saben desde hace décadas que las emisiones de este gas procedentes de la actividad humana son el origen principal del efecto invernadero y del calentamiento global. Por supuesto, de este hilo nunca se hicieron eco en el programa. Este hilo sigue desmontando algunos de los bulos, también como que el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, o como que el planeta está cada vez más verde y el CO2 es el gas de la vida. Todas estas perlitas se fueron sentando, como diciendo, como comentábamos en el programa, mientras Iker Jiménez ni pestañeaba y les decía: muy interesante, ¿no? ¿Y cómo nos hemos creído todos estos bulos? Pues, amigo, si no sabes tú cómo se expanden los bulos, no sé yo si alguien te lo podrá explicar. Como decíamos, esta es la fase en la que empieza a caer en picado y hasta que llega la fase número 4, que es ya la fase Nostradamus del apocalipsis y Afterfacha, que es la que va entre 2022 y 2024. Es cuando se viene arriba. Llega el COVID y ¡pum! Iker se convierte en el cuñado ilustrado con gráficos. Monta, como decíamos, informe COVID y luego Horizonte, se autoproclama profeta incomprendido, se rodea de conspiración sin límite y tertulianos, por supuesto, sin carreras científicas, y empieza a rodearse de hombres, sobre todo hombres, esto es un punto importante a destacar, muy seguros de cosas que no entienden. Gaitán, Negre, Desocupa, exmilitares flipados con el orden natural y toda esta caterva, ¿no? Y entonces llega la Dana. Y los bulos convierten la nave del misterio en la nave de la carroña, porque llega el parking de Bonaire. Como decimos y veíamos en Público, críticas al programa Horizonte de Iker Jiménez por las trolas y por el sensacionalismo
con la Dana. Lo recogía Público en su momento, es un tema que estuvo muy candente durante esos meses, pero que por supuesto no hizo que cancelaran el programa de Iker Jiménez. Hacían gracia cuando se dedicaban al chupacabras, decía este artículo, la Ouija o las caras de Belmez, pero desde hace tiempo esa mezcla de sensacionalismo y trolas está entrando en temas serios que afectan a la salud y al futuro de todos. Ahora han llegado para enfangar más las cosas tras la tragedia de la Dana en Valencia, con más espectáculo y más bulos, empezando por uno de los reporteros del programa Horizonte de Iker Jiménez en 4, Rubén Gisbert, que recordemos fue cazado manchándose de barro para salir en cámara. Postureo en medio de una tragedia. Para justificarse, por supuesto, acusaron al reportero. Todos recordáis ese vídeo en el que veíamos a Rubén Gisbert mancharse de barro. Entre los bulos más repetidos por la ultraderecha y la fachosfera en los últimos días, la idea de que el gobierno sabe que hay cientos de muertos más, pero que no quiere decirlo, miles decían incluso. Dentro de esa tesis se difundió la idea de que el parking del centro comercial de Bonaire escondía decenas o cientos de fallecidos. Con el tiempo se ha sabido que era falso. ¿Adivináis quiénes difundieron esa mentira? Pues efectivamente, Iker Jiménez y Carmen Porter. Luego intentaron redimirse diciendo: por fortuna no hay víctimas en el parking de Bonaire, nunca me ha logrado tanto de que mis 3 fuentes se equivoquen. Seguimos aquí. Hay que recordar que en su momento el tuit que puso Iker Jiménez, que lo negó por cierto en el Chester al que le invitó Risto Mejide, dijo: en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos. Imaginaos por un minuto qué hubiera pasado si alguna de las familiares de estas víctimas que estaban desaparecidas en aquel momento, fruto de la desesperación, hubiera intentado acceder a ese parking. Hubiera habido una tragedia. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿A quién le pedimos responsabilidades? ¿A Iker Jiménez y a Carmen Porter? Es por eso por lo que hay que ser muy responsables cuando se tiene un altavoz tan importante. Ellos se erigieron básicamente como que eran los únicos que estaban allí todos los días informando de todo, y lo que hicieron fue desinformar. También, como decíamos, se colaron pues ciertas barbaridades, porque empezó ya el declive total de los tertulianos de Iker Jiménez. Muchos y muchas recordaréis lo que dijo este señor sobre Palestina. Dijo que todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada. Esto se emitió en prime time. Esto ocurrió, como decimos, hace tan solo algunos meses. Esto ocurrió en septiembre de 2024. Ocurrió un mes antes de todas las barbaridades que vimos con la Dana. Nadie le dio un toque de atención. Nadie se planteó si este programa debía seguir en antena diciendo estas barbaridades. Nadie se planteó absolutamente nada. Como decimos, esto lo dijo este colaborador. Dijo que los países que rodean a Israel son basura humana que debe ser exterminados, que ojalá los heridos no vuelvan a tener descendencia después de miles de heridos civiles en el Líbano, que Israel no es genocida y que los muertos no importan. Esto dijo, como decimos, este señor, Félix Ramajo, que, como vemos en su perfil, práctico y directo, se llama él mismo. Esto es increíble. A este señor, por supuesto, le siguen llevando a sentarse en mesas y nadie ha dado explicaciones por esta barbaridad que se permitió sin que nadie intercediera después a decir: oigan, esto que se ha dicho no puede ocurrir, el programa no comparte esta opinión y este señor no va a volver a sentarse. Por supuesto, nada de eso, porque Iker da lecciones de periodismo, pero luego no deja que le den ninguna lección. Y terminamos con la fase 5, que es hace poquito, 2024-2025, sobre todo la última semana, el sí, soy facha, el giro final. Por si alguien tenía dudas, Iker va a Viajando con Chester, mira a cámara y dice: sí, soy facha. ¿Y qué? Así, con voz grave y con cara de me perseguís porque no me entendéis. Pero no, Iker, te entendemos perfectamente. Ya no eres el de las caras de Belmez, eres el de las caras de Vox. De hecho, hicieron un artículo que está muy guay esta semana de opinión en Público, que se llama precisamente Iker o el orgullo de ser facha. Lo escribe David Torres, que es maravilloso, y dice al poco de comenzar su homilía de los jueves por la noche, un programa denominado Horizonte, aunque debería llamarse más bien Chorizonte, me encanta. Iker Jiménez anunció que detrás del análisis sobre la figura del nuevo Papa, León XIV, y de la polémica sobre la energía nuclear, él y sus invitados iban a centrarse en un debate sobre la guerra civil digital. Lo de guerra civil sonaba un poco exagerado, ya lo advertía el propio Iker, pero tampoco iba a cortarse a la hora de trincar audiencia como sea. La guerra civil digital consiste en las escaramuzas entre usuarios de izquierdas y derechas en las redes sociales y más concretamente en las prácticas de Román, Isidoro Román Cuesta, periodista de Diario
red que se ha empeñado en poner nombre a unos cuantos tuiteros anónimos consagrados a, ojo, esparcir odio, racismo, desinformación, bulos y mierda en sus cuentas de Twitter, con muchos tweets que podrían ser delito, pero que cuando vas a denunciar a una comisaría te dicen que no pueden hacer nada porque es una cuenta anónima. Bien, pues ya que el departamento informático de policía no sé para qué sirve y no funciona, vamos a quitarles la máscara y entonces denunciamos con nombres y apellidos, a ver si realmente se puede hacer algo. Entre los últimos desenmascarados, decía por aquí David Torres, se encuentran el capitán general de los tercios, quien una vez muy identificado da más bien el tipo de alférez de botellines, y Muy Mona, también conocida como Capitana España, una activista xenófoba que critica a los inmigrantes musulmanes y que clama contra la invasión, así lo llama ella, de los moros en la península ibérica y que ha resultado ser musulmana y tunecina. En fin, con su equidistancia habitual, Iker preparó una de esas mesas de debate donde no hay debate, completamente volcada a la derecha, y de paso manipuló un tuit de 2020 de Román Cuesta para hacer creer que estaba amenazando a Abascal. En realidad, el tuit denunciaba la impunidad con que la ultraderecha puede publicar imágenes de Sánchez o de Iglesias con una diana en la cabeza. No deja de ser curioso que un señor que ha dedicado su vida al misterio decía de pronto que hay misterios que es mejor dejar en paz. La guerra civil digital es mejor no removerla mucho, igual que los miles de muertos enterrados en las cunetas. Lo que no es ningún misterio, desde luego, es la ideología de Iker Jiménez, quien está repitiendo semana a semana aquel pasaje de la novela Contacto de Carl Sagan, en la que el primer mensaje procedente de una civilización extraterrestre era el discurso inaugural de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín. Con tanto hablar de chupacabras, la chica de la curva y las caras de Belmez, la consecuencia lógica era llevar de invitados a Javier Negre, a Beatriz Talegón y a Dani Desocupa. Facha, para mí, es un orgullo, respondió a la pregunta de Risto Mejide en el programa de entrevistas Viajando con Chester. ¿Qué es facha?, le preguntó Iker. Y tú me lo preguntas, Iker. Y ni Risto ni él supieron despejar la ecuación. Fíjate que, oye, la verdad que es una definición que está bastante clara, ¿verdad? Que va en contra de los derechos humanos y que intentó masacrar a la mitad de la población por pensar diferente y por defender la democracia. Mira que era sencillo responder, aunque fuese con el poema de Becker, pero acto seguido, al intentar acotar la cuestión ideológica y ver si era de derechas, Iker fue claro como el agua. Yo lo que no soy es comunista, porque él tiene claro que ser comunista es malo, pero no tiene claro que ser facha sea malo. ¡Ay! La equidistancia, ¿dónde la dejamos? Porque he estudiado el comunismo, dice, y porque tengo gente que ha vivido el comunismo. Madre mía, pues será por gente que ha vivido el fascismo, que ha vivido el franquismo y que se lo puede contar. A ver si es que lo que le falta a Iker es estudiar esa parte de nuestra historia. Como decíamos, ya para culminar todo esto y para dar ambiente, la entrevista de Risto tuvo lugar en un refugio de la guerra civil, un sótano tétrico decorado con murciélagos e iluminado a medias. Los murciélagos evocaban la gran exclusiva de Iker al anunciar la pandemia del coronavirus con varias semanas de antelación, aunque luego se le fuese un poco la mano al afirmar que se trataba literalmente de un arma biológica china. Cualquier cosa puede esperarse de Iker después de dar voz a teorías conspiranoicas tan rocambolescas como los chemtrails o tan peligrosas como el gran reemplazo, una paparrucha racista alentada por Elon Musk e ideada por un revisionista del Holocausto que viene a decir que la población europea está siendo sustituida por africanos y asiáticos siguiendo un calculado y maléfico plan de invasión demográfica. Todo lo que hay alrededor de Israel no es democrático ni libre, son puros terroristas, basura humana, y para mí debería ser exterminada. Ante discursos tan científicos y opiniones tan moderadas, lo de menos es que Iker Jiménez propagara el bulo de que en el parking de Bonaire había centenares de muertos unos días después de la Dana. Orgulloso de ser facha, el tío, de la que se ha librado el Yeti, el Bigfoot y el chupacabras, decía este maravilloso artículo de opinión de David Torres. Y así fue como, entre predicciones, respiradores y alarmismo de sofá, se murió el misterio y nació el clickbait pandémico. Iker dejó de ser ese friki entrañable de las psicofonías y se convirtió en el cuñado que te grita con gráficos en Navidad. Lo que no sabíamos entonces es que esto no era el final de Iker, sino que era el principio del yo solo hago preguntas y que solo tienen una respuesta: la ultraderecha.